Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción al capítulo número 11 de Shiunji no Kodomotachi, o mejor conocido como Los hijos de la familia Shiunji. Y bueno, en el episodio anterior finalizábamos con el arco de nuestra querida Ouka. Finalmente, bueno, después de que Arata fue a su rescate, vemos como finalmente pues esta misma se termina abriendo pues a nuestro muchacho, conociendo, o sea, la verdadera razón por la que había ido pues a las montañas, justamente para poder llegar a ver a su madre y tal, ya que vemos como pues aparentemente es la única de las hermanas pues que ha estado cargando, o sea, con este peso de la verdad, o sea, con respecto pues a sus lazos. Y como digo, es bastante normal, la verdad, o sea, por parte pues ahí de la chica, les digo, hay gente, o sea, que puede asimilarlo muchísimo mejor, y hay otras personas, o sea, que realmente pues puede llegar a ser un gran cambio para toda su vida. Y les digo, pues esto es normal, me parece interesante y la verdad bien es el hecho de que nos hubieran mostrado, o sea, que al menos una de las hermanas pues sí termina teniendo pues este conflicto, que aunque uno sepa, o sea, que esos lazos y nada cambiará el hecho de toda la convivencia pues que han tenido y tal, el descubrir, o sea, cómo pues realmente o sea, no hay algo que le, o sea, que fuerte, que les, que logre unirles, o sea, como familia, pues sí, te da ese, digamos, cierta espinilla, cierto temor de no saber, o sea, si realmente pues ahí eh, ese vínculo, o sea que pues ella pensaba que tenían pues era algo de verdad. Pero gracias a Arata, o sea que vemos como pues buen hermano y tal le hace ver, o sea que sus lazos, independientemente de sea su hermana o no, o sea él siempre pues va a estar ahí y tal, es lo que termina finalmente reconfortando a Oka y finalmente pues dándole la respuesta con respecto pues también a sus propios sentimientos, como pues vemos más adelante cuando finalmente es capaz de hablar nuevamente pues con su padre, como pues veíamos que lo hacía pues antes. Muy bonito la verdad pues ahí la escena. Me gustaría, o sea, que involucraran un poquito más al padre, la verdad que queda como muy también de lado, o sea, en todos estos eventos. Y aparte, o sea, también el otro hermano, o sea, también es como que también termina quedando mucho helado en todo este, o sea, en todo este dilema de la familita. Lamentablemente, como vemos, Arata termina cayendo enfermo, normal, o sea, después de todo el esfuerzo y tal, y bueno, la lluvia y tal, o sea, que terminó pues ahí atrapando. Así que al final vemos como pues ahí tienen que terminar cuidándolo pues las hermanas y tal, vemos como pues poco a poco pues se va recuperando y inesperadamente vemos como pues Oka en una oportunidad pues ahí termina declarando pues sus sentimientos hacia Arata, viendo como pues ella ya es consciente, o sea, de que es muy probable, o sea, de que ella tenga pues ahí sentimientos románticos por nuestro muchacho, incluso viendo como pues le termina robando tremendo beso, la verdad ahí, y viendo, bueno, como pues al final parece que las cosas pues están a punto de cambiar, ya que como vemos, al final Arata se encontraba despierto, o sea, mientras esto sucedía. Así que vamos a ver cómo pues va a responder Arata y cómo confrontará pues a esta situación con Oka, qué va a pasar pues con las demás hermanas y bueno, qué es lo que pasará pues en general con esta situación familiar. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y bueno, parece que después del incidente con nuestra querida Oka, nuestro querido Arata parece pues bastante descolocado, o sea, con la situación. Obviamente, habiendo escuchado pues la declaración de su querida hermanita, pues vemos como pues no sabe
cómo pues afrontar el caso, así que pues al final termina haciendo la vieja confiable, que es simplemente ignorar pues que esta situación pues alguna vez terminó pasando, hasta que seguramente pues en un momento explote y pues las cosas pues se terminen complicando. Pero bueno, así terminan pues siendo este tipo pues de situaciones. Pero bueno, ya al final de todo esto, bueno, vemos como pues Arata, o sea, constantemente pues está ahí un poquito conflictuado con la situación, no pudiéndose sacar la situación de Ouka de la cabeza y haciendo que la relación justamente pues con su hermanita se ponga un poquito incómoda, especialmente ahora que han realizado pues esta especie de viaje, donde, bueno, en su casita de campo prácticamente, donde, bueno, vemos que se terminan, bueno, intentando pues ahí despejarse pues un poquito durante pues estas situaciones. Muy curioso la verdad, vemos ahí, o sea, cómo pues termina primeramente pues relacionándose nuevamente con Ouka, la cual pues nos damos cuenta, o sea, de que después de haber admitido pues sus sentimientos, parece aún muchísimo más pegada pues con nuestro muchacho. Me parece muy curioso la verdad, y me parece incluso pues tierno por parte de Ouka, y me gusta eso la verdad, o sea, porque lo que me temía es que terminara pues siendo una especie de la clásica situación de tsundere. De hecho, o sea, Ouka tiene todas las pintas de tsundere, o sea, que no puede con ellas y tal. Pero me gusta ver, o sea, que es un poquito pues más directa en ese sentido. Es como que no es tan tsundere, o sea, como pues uno lo hubiera esperado, y eso pues la verdad es que le termina dando bastante más encanto a esta chica, la verdad. Viendo como pues al final, le digo, termina pasando pues el rato con Arata, terminando pues cuestionándolo acerca de sus, bueno, sí, ahí interesa pues ahí una novia o no, y Arata pues ahí confirmándonos como pues parece que de cierta manera pues ha dejado de lado pues ya a su crush, pero aún sin poder dejar de lado del todo. Muy curioso la verdad, pero parece, o sea, que pues con toda esta situación es como que ya no tiene tanto tiempo de estar pensando en ese tipo de cosas, o sea, como pues para preocuparse por toda esta cuestión. Pero afortunadamente pues esta es la respuesta que Ouka pues necesitaba pues para ver ahí su oportunidad pues de llegar a atacar en todo este lío. Aunque me parece un poquito grosero, o sea, por parte de ella, o sea, de que creo que ha olvidado lo que le terminó diciendo a Kotono en esa ocasión. Yo me sentiría mal de, uy, creo que le mentí a mi hermanita, quien tenía toda su ilusión ahí en frente de mí. Así que me sentiría, la verdad, yo sí me sentiría un poquito mal si fuera esta Auka, sinceramente. Pero bueno, aquí también revelándonos cómo pues es posible que Oka hubiera estado interesada en este Arata pues desde hace más tiempo de lo que uno pues se hubiera planteado. La verdad es que me tiene sentido, o sea, yo ya les había mencionado y tal, que esta es una de las cosas, o sea, que me molestaba mucho en un principio, y es que con la revelación, o sea, o sea, de que no son hermanos, todas absolutamente como que terminaron volteando a ver su vista en Arata, justamente pues para atacar. Y les digo, o sea, con Kotono te lo entiendo porque es, aunque les digo, todavía me falta ver la parte, o sea, de ver, o sea, cómo pues Kotono se enamoró de este Arata, o sea, que creo que sería una historia interesante, pero te lo compraba, como les digo, o sea, es normal ahí que la hermanita, o sea, termine teniendo pues, digamos, una en velación, o sea, por su hermano mayor. Ahora sí, o sea, entiendo que sí, esto es, básicamente pues es una fase y tal, pero en esta ocasión pues puede llegar a convertirse en algo más real, especialmente viendo cómo pues está la oportunidad ahí. En el caso de Ouka, les digo, sí me parecía extraño, o sea, que tratándose como gemelos desde hace tiempo y tal, y como pues hermanos, por parte de Ouka nos mostraran, o sea, que hubiera esa respuesta pues tan,
o sea, tan drástica, o sea, por parte de ella, pero con esto empieza a tener mucho más sentido. Si Ouka ya había desarrollado sentimientos, o sea, por este Arata desde hace tiempo, tiene sentido que ahora, o sea, al pensar en sus sentimientos, o sea, como simplemente una hermandad ahí de gemelos, al ver la realidad y tal, y darle su vida a este giro y tal, es normal, o sea, que se plantee ya sus sentimientos como pues de otra manera. Así que bien, de momento les digo, o sea, me va gustando cómo pues se van desarrollando pues ahí las cosillas, o sea, con cada una de las hermanas. A excepción de Banry, digo, con Kotono me falta un poquito más de contexto y tal, aunque me gusta ahí como pues la situación. Seiya creo que es la más forzada, o sea, realmente. Y Banry, les digo, o sea, me falta mucho contexto con respecto a Banry, porque yo sigo sin entender las acciones de esta chica. Les digo, no es porque me moleste, les digo, a mí me encanta mucho la personalidad de Banry, pero el hecho, le digo, que juguetea así con su hermano menor de que vamos a acostarnos y tal, es como que los que tienen hermanas mayores igual podrán entender el sentimiento ahí de incomodidad, o sea que me termina generando un poquito la, la actitud de Banry. Pero bueno, ya al final, bueno, de toda esta situación también vemos la conversación de Arata con este Shion, quien vemos como pues parece que es el único, o sea, que ha tenido un pensamiento, o sea, como yo, y es el hecho pues de interesarse por su familia biológica, que es lo que les digo, o sea, es en primera instancia lo que a mí me vendría por la cabeza, o sea, si me terminaran revelando una situación pues de este estilo, no la situación de si me puedo abalanzar así, así mismo, no, no, pero bueno. O sea, me gusta que Shion, o sea, se lo haya planteado, vemos cómo pues ha investigado un poquito, pero lamentablemente no ha tenido pues suerte en encontrar su familia pues biológica. Y espero que les digo que este asunto no se termine quedando ahí, porque les digo, a mí me parece muy interesante y les digo, o sea, se puede sacar muy buen drama o muy buenas situaciones. O sea, si meten la trama de ir buscando, o sea, la familia biológica, o sea, de cada uno, les digo, no tiene que ser todo un drama, o sea, por ejemplo, de una puede ser, o sea, que simplemente pues ya hayan fallecido y tal, o sea, o sea, sí, que haya quedado una adopción porque fallecieron sus padres. La otra, o sea, simplemente puede ser ahí el drama de que no la querían y la abandonaron. Otra parte, o sea, alguna situación de que no, tuvimos que hacerlo pues para protegerte o algo así. Eh, Puede haber, le digo, la situación donde literalmente, o sea, nunca conozcamos a la familia biológica porque simplemente esa parte, o sea, a esa hermana no le interesa saber nada y pues estaría bien y tal. Luego hay muchas situaciones, o sea, que podríamos desarrollar, o sea, con respecto pues a este tema, pero les digo, no creo que, si mucho puede que llegamos a ver una, y les digo, o sea, ya es tirando mucho a confiar porque la historia se pinta que no tiene la intención de ir para esa temática. Parece ser que sí o sí quiere centrarse en la situación de la dinámica entre los hermanos. Que está bien, la verdad, le digo, sigue siendo interesante, pero les digo, para mí le daría más juego a la historia, o sea, si se plantearan o sea, meter esa subtrama, por así decirlo. Pero bueno, parece que el asunto termina quedando ahí y de nuevamente terminamos pasando ahora pues con la queridísima Minami, la cual vemos como pues empieza a hacer su jugada invitando pues a nuestro querido Arata a una especie pues de cita, intentando pues actuar ahí un poquito pues más femenina, más atractiva, o sea, obviamente pues para que Arata pues le note, aunque lamentablemente para ella, digamos que Arata pues ahorita está con muchas cosas en la cabeza y tal, y aparte, o sea, ya de por sí es despistado nuestro muchacho, como
como pues para notar ahí pues sus pequeñas indirectas. Aunque bonito, la verdad, pues ahí la situación ahí con la hermana, preguntándole ahí de su esposa ideal y tal. Pero sí, interesante la verdad, pues también ahí la dinámica entre estos dos. Y bueno, seguir viendo cómo pues va a desarrollarse pues este asunto. Parece que Arata pues se ha quedado pues ahí un poquito pues despistado. Al final pues con este queridísimo asunto. Aunque lo más interesante es lo que terminamos viendo en la parte final. Justamente pues el escrito que vemos que termina siendo, no sé, o sea, si esto es un escrito de justamente Minami, o sea, porque justamente estábamos viendo pues toda esta cuestión y tal, o es, o sea, por la manera en que está animado y tal, parece que puede que se trate de otro vistazo al futuro, o sea, como la carta, o sea, que ya terminamos viendo, o sea, con ese flash forward, parece que nuevamente pues hemos tenido algo similar. ¿Quién, o sea, de ser el caso, o sea, quién de las hermanas nuevamente pues será la que está detrás pues de estas palabras? Uy, pues será algo que deberemos averiguar. La verdad es que en este punto, luego potencial, la más potencial, la verdad es que la que más potencial le veo a que pueda llegar a ser la final es la mismísima Oka, la verdad, no les voy a mentir. No me molestaría, o sea, porque pues Ouka es, o sea, me agrada Ouka, la verdad, les digo, o sea, me gusta, o sea, que no sea tan tsundere, pero, o sea, ya saben que para mí mi favorita pues termina siendo esta Kotono, al ser la más directa ahí desde el principio, o sea, a través de la historia. Banri también me gusta, pero mi problema es que le falta mucho contexto a Banri. O sea, me gusta la dinámica y el jugueteo, o sea, con Arata, pero le falta mucho contexto, o sea, para que me digan, estaba enamorada de Arata, o sea, me falta ese punto, o sea, para poder yo decir, o sea, que sí, o sea, que me parecería una buena opción esta Banry, aunque está entre mis favoritas también de momento. Y bueno, ya con esto parece que solo nos quedará un capitulillo, lo cual es triste la verdad. Espero que a este anime, o sea, le termine yendo bastante bien. O sea, bueno, si a Renta una novia, o sea, le ha ido bastante bien, tengo mucha fe que a este muchísimo más, porque digo, al menos para mí la historia es mucho más entretenida por cómo, o sea por básicamente la dinámica aquí en la familia. Y bueno, le veo bastante potencial, o sea, para el final pues de esta queridísima historiecilla. Y bueno, esperar a ver qué es lo que nos terminarán presentando pues en el final. Y bueno, ¿qué terminaremos viendo? O sea, sí, y finalmente, bueno, no creo que ya nadie pues tome ahí digamos el protagonismo, ya que pues ya nos acercamos pues al final. No dudo mucho, o sea, que nos quede tiempo para un arco más, que me hubiera gustado la verdad, o sea, porque solo tuvimos a Minami y a Oka, un poquito de Banri, un poquito de, y bueno, de Seija casi no tuvimos absolutamente nada, o sea, pensaba, o sea, que tendríamos a Kotono. La verdad, en algún momento íbamos a centrarnos más en Kotono, pero la verdad es que Kotono, hay que decir que me ha terminado, no decepcionando, pero sí, o sea, dejándome en ascuas, o sea, porque yo esperaba más acción de esta chica, o sea, tras la declaración ahí frente a sus hermanas, o sea, esperaba, o sea, que empezara a actuar más directa, o sea, o más insinuante, o sea, con Arata, y no. Simplemente, o sea, se ha quedado bastante calmado, o sea, con el asunto, y eso me termina preocupando bastante, o sea, porque ya vemos cómo pues o sea, se le ha unido competencia muy fuerte en el camino, así que también a ver qué va a pasar pues con toda esta cuestión. Pero bueno, entretenido episodio, pero creo que con esto hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.